Buenas tardes a todas las personas que habéis venido a la charla. Esta es una conferencia organizada por el Espacio Apoyo Mutuo Colapso, en el que están participando la CNT, la CGT, la Corriente Sindical de Izquierdas, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, los colectivos vecinales en defensa del territorio de Cantabria y algún otro grupo más. Se constituyó hace 2 años para empezar a trabajar los temas de crisis energética, crisis global, y nuestro objetivo es intentar acercar a la población el discurso científico que los medios maestrean no están dando difusión, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos hoy tenemos a Antonio Turier aquí. Lo conoceréis la mayoría, es un divulgador científico, es licenciado en física y en matemáticas, doctor en física teórica, tiene un blog que es de Crash Oil, que llevas 15 años con él, creo, y lleva como cual Fanelli, digo yo, recorriendo el estado de lunes a viernes, llevando la buena nueva por todo el estado y ganándose todos los enemigos del poder que en estos momentos pues están haciendo todo lo posible para que el discurso que él está defendiendo junto con otra serie de científicos pues de la talla de Pedro Prieto, que nos acompaña también aquí hoy, de Antonio Arratxebala, Alicia Valero, etcétera, pues no salgan en los grandes medios de conformación de masas. Entonces, bueno, la charla de hoy va a estar relacionada, va a tocar los temas de crisis energética, crisis global y también el tema del declive industrial, que es importante y que creo que es un tema que desde el mundo laboral y sindical tenemos que tener muy claro por dónde van los tiros en estos momentos en los cuales el gobierno está aprobando paquetes de 40.000 millones de euros para armamento y está desmantelando los sistemas públicos y todo lo que tenemos alrededor. Entonces, bueno, sin más, como la charla van a ser como 45 o 50 minutos, empieza Antonio y luego abriremos un turno de palabras, pero intentar ser concisos y sintéticos porque a las 9 menos 10 queremos cerrar para que los trabajadores se puedan ir. Muchas gracias a todos. Buenas noches y bueno, agradecer que me hayan invitado una vez más a estar aquí. Yo voy a intentar no enrollarme demasiado, pero el problema, todo lo que voy a tratar es bastante denso, hay un montón de datos. Y lo que quiero ofreceros es una panorámica bastante diferente a la que se suele ofrecer, simplemente basándome en los datos que tenemos y en el conocimiento que tenemos y que, bueno, que nos indican en particular que todo este modelo de transición energética por el que se ha apostado es un modelo que es fallido, que se sabía perfectamente que era fallido, que iba a ser fallido. Pedro Prieto ya hablaba de ello en el año 2003, o sea, imaginaos. Y bueno, pues un poquito hacia dónde estamos yendo porque se están produciendo cambios muy importantes que creo que son del conocimiento público y hacia dónde vamos a ir, que eso yo creo que también influye muchísimo y como veréis tiene mucho que ver también con algunos de los organizadores de esta charla. Empiezo sin más. Bueno, una cosa importante, en esta charla me voy a centrar en la cuestión industrial, por lo tanto no voy a tocar el tema ambiental. Normalmente empiezo las charlas haciendo una discusión de la situación de la crisis ambiental en la que vivimos, que es gravísima, que es mucho más grave de lo que se reconoce y tocando más cosas que el cambio climático y además el propio cambio climático es mucho peor de lo que se reconoce habitualmente. De hecho, la situación del cambio climático es tan grave que si realmente se quisiera hacer algo efectivo se tendría que tomar medidas drásticas desde ya, pero eso obviamente no se va a hacer porque lo que se pretende es a toda costa mantener el sistema económico que tenemos, el sistema del capitalismo, y por tanto no se van a hacer más que medidas, pues no diría estéticas, pero siempre correctoras, ¿no? Nunca abordando los problemas por raíz. Yo lo que os voy a explicar es cuál es la razón real de este interés por la transición energética, que no tiene nada que ver con la preocupación ambiental, como además yo creo que últimamente los líderes europeos están dejando bastante claro con todo el retroceso que se está produciendo a nivel de las medidas de protección ambiental. Y la razón real de todo lo que está pasando tiene que ver con algo que, bueno, dicho así a lo bruto, y luego hay que matizarlo, es que nos estamos quedando sin petróleo. Cosa que, por cierto, no es ninguna sorpresa, ¿no? Esto es una cosa que ya se dijo pues, hace 50 años, que a principios del siglo XXI empezaríamos a tener problemas con el petróleo. Es una cosa que, por ejemplo, pues Pedro Prieto, entre otros, llevan hablando de ello, pues, no sé, 20 y tantos años. Y es una cosa que, bueno, como tenía que pasar, pues está pasando. Es que es así de sencillo. O sea, si tú no cambias nada, pues el problema, lógicamente, va haciéndose cada vez peor. Y la primera gráfica que os quiero enseñar el día de hoy es esta que muestra cómo han evolucionado las inversiones de las compañías petroleras del mundo, de todas ellas, durante los últimos 20 y tantos años. Bueno, básicamente del año 2000 al año 2022.
Y sus inversiones en lo que se llama upstream. Upstream es la parte del negocio que tiene que ver con la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo y con el mantenimiento de los existentes. Y como podéis ver en la gráfica, del año 2000 al año 2014, se incrementa enormemente el gasto en upstream, buscar nuevos yacimientos, ponerlos en marcha y demás, ¿vale? Se multiplica prácticamente por 5. Sin embargo, desde el año 2014, con altibajos, lo que vemos es un proceso de caída a punto de que ahora mismo la inversión es alrededor de la mitad que era entonces. Justo cuando además el tipo de yacimientos que nos quedan cada vez son más pequeños, están más profundos, cuestan más de extraer y encima muchas veces lo que se extrae tiene menor calidad e implica que hay que hacer más procesamiento y por tanto más gasto para conseguir lo mismo que antes. Y a pesar de esto vemos este proceso de desinversión. Este proceso de desinversión tiene que ver con el hecho de que simplemente el tipo de sustancias que nos quedan cada vez son menos rentables. Yo que soy físico, lo mío desde el punto de vista energético, son menos rentables energéticamente y eso hace que también sean menos rentables desde el punto de vista económico, ¿no? Y de hecho en este momento la compañía Repsol, que es una compañía petrolera, ya no busca más petróleo, ha cerrado su departamento de exploración, que eso que no lo sepáis. Repsol únicamente produce el petróleo de los yacimientos que tiene y comercia con el petróleo que le dan otros, pero ya no buscan más. La compañía Cepsa, que ahora se llama Moeve, y la gente pues saca unos anuncios abrazándose con dinosaurios, que es otra época geológica, pero bueno, da igual. Bueno, pues también hace lo mismo, o sea, tampoco está buscando petróleo y simplemente explota lo que tiene y comercia con lo que le dan otros. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que realmente pues ya no va quedando suficiente material para seguir expandiendo los horizontes petrolíferos. Esta es una cosa que, bueno, ha habido gente que se ha empeñado en negar y decir que el problema del peak oil, del máximo de explotación del petróleo, es algo muy remoto, muy distante, que no es verdad, que siempre, me hace gracia, me dice, siempre te equivocas en las fechas. Yo no suelo dar fechas, yo hablo de momentos que son probables y demás y de cómo está evolucionando esto, pero bueno, igual. Pero es que ahora encima, para mayor INRI, el mes de septiembre de este año, la Agencia Internacional de la Energía sacó un informe específico sobre el agotamiento del petróleo y el gas y la verdad es que este informe es bastante demoledor porque además encima contradice lo que la misma agencia lleva diciendo los últimos 15 años, ¿no? La primera gráfica que saco de este informe os la enseño aquí. Esto que veis aquí, cada una de estas columnas, básicamente es la cantidad anual de petróleo y de gas. No mezclan todo, esto a mí no me gusta nada, convierten el gas en barriles equivalentes de petróleo, pero bueno. Pues cuántos barriles, miles de millones de barriles en nuevos yacimientos se encontraban anualmente en distintas épocas. Básicamente cada barra representa una década, excepto la última, que es el último lustro. Y como veis, pues en la década de los 60 se encontraban del orden de 90.000 millones de barriles de petróleo y gas, todo combinado, ¿no? Y como veis, bueno, pues esto ha ido bajando y ahora en el último periodo, en este último lustro, la cantidad anual de descubrimientos de petróleo y de gas se sitúa alrededor de los 7.000 millones de barriles de petróleo equivalente, de los cuales, específicamente petróleo, son unos 3.000 millones de barriles. Claro, 3.000 millones de barriles nuevos, digamos, de nuevos yacimientos que se encuentran, es una enorme cantidad de petróleo. Pensar que cada barril son 159 litros, con lo cual 3.000 millones de barriles, imaginaos cuántos miles de millones de litros de petróleo son. Sin embargo, eso nos da una idea si esto es mucho o es poco comparado con qué. Pues comparémoslo con nuestro consumo. En este momento en el mundo se están encontrando 3.000 millones de barriles nuevos, pero es que en el mundo se consumen cada año 36.000. Se consumen 12 veces más. De hecho, llevamos ya como 3 décadas en las que se está descubriendo menos que lo que se consume. Estamos tirando de los grandes descubrimientos que se hicieron en los años 60 y 70 del siglo pasado. Es lo que estamos viviendo ahora mismo. En el mismo informe, la Agencia Internacional de la Energía nos indica que en este momento el 80% de los yacimientos de petróleo y el 90% de los yacimientos de gas ya han superado su máximo de extracción, ya han llegado al punto de máxima producción y ya están empezando a declinar, con lo cual la producción se está basando esencialmente en ese 10% del caso del gas y 20% del caso del petróleo, que aún son capaces de tirar para adelante y de lo que se pueda poner nuevo en explotación, que como veis cada vez es menos, ¿no? En este mismo informe, la agencia nos muestra cómo evolucionaría en los próximos años la extracción de petróleo y de gas si no se invirtiese ni un duro más en mantener y mejorar los yacimientos existentes y en poner los yacimientos en explotación. Y como veis, con los ritmos de declive que tenemos ahora mismo, caería muy rápido. En cuestión de 25 años, de aquí al 2050, nos quedaría que la producción anual sería menor que un cuarto de lo que es ahora mismo, tanto en petróleo como en gas. En gas todavía más extremo que en el caso del petróleo.
Si se invierte en las mejoras de los yacimientos existentes y se invierte en hacer los yacimientos a partir de los que ya son conocidos, que todavía no están explotados, la cosa mejora, pero no creéis que mejora muchísimo. Es decir, de aquí en 25 años nos encontraríamos que la producción sería alrededor de la mitad de lo que es ahora mismo. Con lo cual, compensar estos ritmos de caída tan fuertes dependen completamente de que se encuentren rápidamente enormes cantidades de petróleo y de gas que probablemente no están ahí. Lo más probable es que no estén ahí. Y que toda esta caída que hay de los descubrimientos no solo tiene que ver con la menor inversión, sino con el hecho de que el mundo ya está muy explorado, ya está muy explotado y no quedan grandes cantidades que se puedan explotar de manera rentable, ni energética, ni económicamente. Con lo cual, bueno, pues lo que se cocina aquí es que va a haber un problema de escasez en los próximos años de petróleo y de gas. Mirando un poco la historia reciente de la producción de petróleo, aquí ya, bueno, pues ya estamos con una salvedad importante a hacer y esto más es típico. Cuando empieza a escasear algo, lo que no escasean son artimañas contables para disfrazar que escasea algo, ¿no? Entonces no queremos ver la realidad y nos inventamos métricas para disimular lo que está pasando. En concreto, pues la Agencia Internacional de la Energía utiliza una métrica que llama todos los líquidos del petróleo, que correspondería a todos los hidrocarburos líquidos, de la cual una buena parte, un 20%, son lo que se denominan líquidos del gas natural, que de hecho ni siquiera son líquidos, un 90% es una mezcla de propano y butano, que yo sepa a temperatura y presión ambiental son gases, y que además eso nos sirve como combustible líquido para la maquinaria, esto sirve para hacer plásticos. Y lo meten ahí y lo mezclan y así es una manera de disimular que pues hay un problema gordo, pues que hay un problema gordo. Si nos fijamos en lo que realmente sirve para hacer pues gasolina, diésel, queroseno, todos los destilados medios que consumimos, fuel oil y demás, pues es esto que se muestra en la curva verde que veis aquí. Lo que se muestra en la curva verde que veis aquí, pues es básicamente cómo ha evolucionado durante los últimos pocos años, 7 años aproximadamente, la producción de esta parte del petróleo que realmente se puede utilizar para hacer combustibles líquidos. Tocó un máximo en noviembre del año 18, como veis aquí. Luego pues empezó a caer, se recuperó un poquito en el 19, pero claro, luego en el 20 vino pues esta caída tan fuerte que es la COVID. Se va recuperando todo lo que queda del 20, del 21, aquí hay una caída asociada al inicio de la guerra en Ucrania. Y luego se estabiliza pues en unos valores que son entre un 2 y un 3% inferiores a los niveles del 2018. Y en este punto en concreto entra Donald Trump. Y desde que entra Donald Trump, pues la producción empieza a crecer en los últimos meses hasta el punto de que han superado ligeramente los valores de noviembre del 18. ¿Vale? ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues, a ver, Donald Trump ha prometido que la gasolina va a ser barata en su mandato, cosa que no puede garantizar, obviamente, aunque bueno, si nos dedicamos a robar en alta mar petroleros de otros países, simplemente pues va a ser más sencillo, seguramente. Pero lo que están haciendo es han abierto las espitas de todo para intentar producir la máxima cantidad de petróleo posible para intentar extraer siendo propios. Y en particular lo que están haciendo es utilizar todos los pozos de reserva que tenían desarrollados con el fracking, que estaban ahí y que los estaban utilizando para esperar que las condiciones económicas sean mejores. Bueno, pues ahora se los están gastando a toda velocidad. Al ritmo que se los están gastando, de aquí a un año se los habrán pulido todos. Con lo cual habremos conseguido, pues eso es el último disparo de la fiesta. Conseguirán aumentar ligeramente la producción respecto al máximo del 18 y después lo que se avecina es una caída rápida. Porque tenéis que saber que la producción de petróleo de todo el mundo, excepto los Estados Unidos, lleva en caída desde hace ya bastantes años. Lleva caída por lo menos desde el año 2015. Lo único que crece ahora mismo en el mundo de manera neta es la producción de los Estados Unidos gracias al fracking. Y el fracking, bueno, pues tiene estos problemas que dura poco y que además no produce exactamente el tipo de petróleo que más nos interesa. Por tanto, como digo, estamos a las puertas de un declive rápido de la producción de petróleo. El gas le va a pasar algo parecido en los próximos años. El carbón, que es el último de los combustibles fósiles, por desgracia, va a aguantar, no subirá mucho, pero todavía va a subir, contrariamente a lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, todavía va a subir durante unos cuantos años y es posible que no llegue a su máximo de extracción hasta el año 2035. Puede ser que sea antes, pero puede ser que no pase, que todavía hasta el año 2035 no lleguemos. Digo por desgracia, porque el carbón con diferencia es el más contaminante de los combustibles fósiles. En todo caso, de aquí, pues eso, unos 10 años, llegaría a su máximo y empezaría a caer, ¿no? Me queda por hablar la última materia prima energética no renovable, que es el uranio. No es un combustible fósil, es un mineral. Y aquí pues han pasado también cosas bastante curiosas. Si os fijáis en esta gráfica,
vemos que el máximo de extracción de uranio fue en el año 2016, que esto coincide con las previsiones que hacían los modelos geológicos de agotamiento del uranio, y el uranio además tiene la característica de que cuando pasa su pico tiene una caída muy rápida. Así como el carbón tiene una caída lenta, el uranio tiene una caída rápida. Y de hecho, del año 2016 al año 2022 cayó un 23%. Sin embargo, en los 2 últimos años hemos visto una subida bastante rápida. No recupera los niveles del 16, todavía estamos como un 5% por debajo de los niveles del 2016. Pero la clave de esta subida, si os fijáis, es esta franja de color lila que tenéis aquí, color morado oscuro, que esta franja corresponde a Canadá. Canadá, básicamente las minas que le quedan son unas minas que por su complejidad técnica, y aparte porque es Canadá, claro, tiene un coste muy elevado. El uranio de Canadá se vende a unos $240 el kilo, que es un precio que se considera realmente exorbitante, ¿no? Y claro, como no había mercado, pues lógicamente a partir del año 16 la extracción de las minas empieza a caer, porque ya solo les queda uranio de este precio. Entonces que tiene esta pequeña franja que podían producir competitivamente, pero el resto pues desaparece. Y en los últimos años, como falta uranio, pues han incrementado. De todas maneras, las expectativas, teniendo en cuenta el proceso de agotamiento geológico de uranio, es que la extracción de uranio caiga a aproximadamente la mitad en los próximos 20 años, de aquí al 2040, no 2050, 2040, ¿no? Con lo cual, bueno, pues realmente aquí no hay ningún futuro. No hay ningún futuro para la nuclear. Todo el debate, además, que se hace en España de la nuclear es absurdo por muchos motivos. Este es el principal. No va a haber uranio, ni de no nos podemos pensar que aquí en España vamos a tener. Pero encima otra cosa que es bastante ridícula, bueno, aparte está el tema del coste desorbitante que implicaría intentar ampliar la vida útil de las centrales nucleares, que nadie lo va a pagar y por tanto evidentemente no va a pasar. Pero además está la cuestión de que en realidad el uranio, bueno, la energía nuclear representa una porción mínima de la producción de energía del mundo. O sea, es una parte realmente insignificante incluso en el contexto de España. Entonces, es absurdo perder demasiado tiempo hablando de esto. A mí, sinceramente, una cosa que os aviso, de vez en cuando tengo una tos que parece que voy a echar los pulmones, o sea que no os asustéis si veis que me estoy muriendo, es normal. Bueno, en cualquier caso, a mí lo que más me preocupa en este momento es lo que está pasando con la producción de diésel. Porque la producción de diésel sí que se está viendo gravemente comprometida, porque aun cuando la producción de todos los líquidos del petróleo, la parte que es crudo y condensado, la que sirve para hacer combustibles líquidos, pues se está manteniendo, no crece, pero tampoco está bajando y demás. Lo que sí que está bajando es la producción de diésel, porque para producir diésel se necesitan ciertas mezclas de hidrocarburos y los mejores para producir diésel es el petróleo crudo convencional y este ya tocó máximo hace 20 años, en el año 2005. La mayoría del petróleo que se produce hoy en día es esto y esto ya está bajando. Y, por ejemplo, el fracking va bastante mal para producir diésel. Y esto, por cierto, tiene que ver con el tema del secuestro del petrolero venezolano, que luego lo comentaremos. En cualquier caso, esto que veis aquí es una gráfica de los valores... luego será peor. De los valores mensuales de producción de diésel del mundo. Podéis ver que, bueno, pues desde el año 2005 esto sería pues una curva ascendente y luego pues llegamos a la crisis del 2008, hay una fuerte caída, se empieza a recobrar a partir del 2010, sigue subiendo y en este periodo que va del 2015 al 2017 nos mantenemos en esta meseta oscilante de entre 26 y 27 millones de barriles diarios de diésel. Y luego pues empieza a caer en el 18, el 19, esto es diciembre del 19, y luego pues claro, llega la COVID y esto es una catástrofe. Y luego pues todo el resto del año 20, el 21, esto ya es diciembre del 22, diciembre del 23, que parece que esto remonta, pero no. Y bueno, pues nada, luego nos vamos a diciembre del 24, que creo que es este, y luego esto sigue cayendo, esto es hasta junio, me parece, si no recuerdo mal, de este año. En este momento la producción de diésel del mundo se mantiene aproximadamente un 15% por debajo de los niveles máximos que ha habido históricamente, ¿no? En el periodo del 15 al 17. Y esto es gravísimo, porque el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel quiere decir transporte, diésel quiere decir maquinaria en general y particularmente agrícola, y diésel quiere decir minería. Nos estamos encontrando en que la producción de diésel ya está cayendo y cae con fuerza. Si seguís un poco las noticias internacionales, sabéis, por ejemplo, los problemas que está teniendo Bolivia para conseguir diésel y todo cómo está afectando a la economía del país y cómo esto se va a estar contagiando a otras regiones de América Latina, que luego ya también lo comentaré con un poquito más de detalle. Por resumir, la situación con las fuentes de energía no renovable
Ahora mismo, los datos que tenemos hasta el año pasado, con los datos del Energy Institute del 2025, como he dicho, pues el máximo de producción de petróleo crudo, que es el más versátil del crudo convencional, fue en 2005. Del total fue en 2018, aunque parece que este año ya lo hemos conseguido superar. Carbón y gas todavía no han tocado máximo. El gas está a punto de tocar, evidentemente, pero todavía no han tocado máximo. Y el año pasado pues marcó el máximo de la serie histórica. Y el uranio sí, el uranio el máximo fue en el año 2016 y además fijaos que representa solamente el 3,9% de toda la energía primaria mundial, comparado con los porcentajes de energía primaria que representan las otras fuentes, que estamos hablando de 20 y tantos, incluso en el caso del petróleo del 31%. El hecho es que si miramos el máximo conjunto de todas estas fuentes, vemos que, bueno, aún no hemos tocado máximo, realmente todavía está subiendo un poco. Ya no sube muy deprisa comparado con los valores que teníamos pues, hace 5 años o 6. Pero lo que sí que es importante es que aún representan el 84,5% de la energía primaria mundial. Y esto es mucho. Y bueno, con otros estadísticos que está considerando el Energy Institute, por ejemplo, el contenido energético total, en realidad representan el 91% de la energía primaria mundial. Por tanto, estamos diciendo que las fuentes de energía no renovable, que son el petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio, que representan la inmensa mayoría de nuestro consumo, están llegando a su proceso máximo de producción y a partir de aquí comienzan un declive terminal que es inexorable, que esto lo sabemos perfectamente, hace más de 50 años que lo sabemos que iba a pasar. A principios del siglo XXI, pues enhorabuena, vais a vivir el declive de las fuentes de energía principales de nuestra sociedad con todo lo que esto comporta, ¿no? Hay que entender que cuando hablamos del agotamiento de las fuentes de energía no renovable, los procesos de agotamiento siempre siguen una curva. Hay un momento de crecimiento, se llega al máximo, al pico, y luego hay un proceso de declive, ¿no? Esto no se agota de golpe. La gente tiene tendencia a pensar que un yacimiento de petróleo es como una barrica de vino, que tú abres el grifo, sale hasta la última gota y luego ya está, ¿no? No es así, como digo, siguen estas curvas y los procesos de agotamiento son paulatinos. Va a haber una disminución de la cantidad que se va a ir produciendo cada año, ¿no? Así que, por favor, al final de la charla, que nadie me pregunte en qué año se va a acabar el petróleo. Dentro de un siglo todavía se va a seguir extrayendo petróleo, pero lo que va a pasar es que la cantidad que se va a extraer anualmente va a ser bastante más pequeña que la que se extrae en este momento. El problema con el agotamiento de las fuentes de energía no renovable no es quedarse sin, sino quedarse corto. Yo, para que la gente entienda qué significa esto, lo comparo siempre con la situación de una persona a la que le están reduciendo el sueldo, una experiencia que todos hemos tenido la grata experiencia de vivir, ¿no? Entonces, tú tienes una persona que tú cada año le bajas el sueldo un 2%, o yo como vengo de Cataluña un 3%, esta es una broma para los más mayores. Pues eso, ¿no? Imaginaos que os bajan el sueldo un 2% cada año, o a mí un 3%, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Que cada año vas cobrando menos. ¿Y qué te pasa? Que cada vez te va costando más llegar a final de mes. Y cada vez va pasando que vas teniendo que dejar de hacer cosas que hacías antes porque ya no te las puedes permitir, como si no nos estuviera pasando eso ya, pero bueno. Y entonces, bueno, pues esta es nuestra situación, nuestro sueldo energético va a ir disminuyendo y lo que nos vamos a encontrar es que va a haber una creciente conflictividad dentro de los países y entre países, guerras, todo como si no tuviera que ver con lo que está pasando ahora. Vaya. Por tanto, no hay absolutamente ninguna duda, y a mí se me suele tachar de antirrenovable, entre otras muchas cosas, no hay absolutamente ninguna duda de que tenemos que hacer una transición a un modelo 100% renovable. Esto no tiene ninguna discusión, es que hay que hacerlo sí o sí o sí. Tanto por el problema ambiental, que como os he dicho antes es gravísimo, como por la cuestión del agotamiento de las fuentes de energía principales que alimentan nuestra sociedad, está claro que vamos a hacer una transición a un modelo 100% renovable, pero por obligación, es que no nos va a quedar más remedio. Ahora bien, ¿quién ha dicho? ¿Quién nos ha garantizado que esto va a producir exactamente la misma cantidad de energía que estamos consumiendo ahora? ¿Quién puede garantizar que consumiremos lo mismo, pero de origen renovable? Y es que, en particular en este sistema, que es el que se ha propuesto, que es el de la renovable eléctrica industrial, la renovable eléctrica industrial es este modelo de grandes parques eólicos y fotovoltaicos que están pensados para producir electricidad que se lleva por líneas de alta tensión hacia los grandes centros de producción y consumo, por ejemplo, Madrid, ¿no? Pues este modelo tiene muchas limitaciones que nunca se discuten y que, sin embargo, están en la raíz de muchos de los problemas que estamos viviendo ahora mismo. Y, en particular, hay una cantidad máxima de energía que se puede producir con él,
depende de materiales que no son abundantes en el planeta, se instalan utilizando combustibles fósiles y eso impone muchas limitaciones. Y por último está la dificultad de que está orientado a la producción de electricidad, que no es siempre lo que necesitamos. Hablando de los límites biofísicos, es muy interesante este artículo de hace 3 años, este artículo científico, analizan qué está pasando con los campos eólicos del Mar del Norte. Resulta que ahora que hemos instalado centenares de aerogeneradores en el Mar del Norte, que es un sitio de estos que se suele poner como ejemplo de eólica marina, nos encontramos que están produciendo un 20% menos de electricidad de lo que estaba previsto. Y entonces en este trabajo pues cogen un modelo numérico de la atmósfera, un modelo meteorológico, y cuando analizan se dan cuenta que cuando pones muchos aerogeneradores, las estelas turbulentas que dejan detrás se extienden no unos pocos kilómetros, sino 100, 150 y hasta 200 kilómetros, con lo cual unos molinos le quitan una parte del viento a los otros y por eso observamos estas caídas en la productividad. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que esto podía pasar, esto no estaba previsto. Bueno, pues nuestros compañeros de la Universidad de Valladolid en el año 2011 escribieron un artículo explicando que solo se puede sacar energía de lo que se llama la capa límite planetaria, que es la parte de la atmósfera en la cual se produce la transición del viento en altitud hacia pues, el contacto con las superficies sólidas. Si haces un aerogenerador más grande no sirve de nada, estás empujando la capa límite hacia arriba y que por tanto había muchas más limitaciones y más interacciones de lo que estaba previsto. Esto, como digo, es un artículo científico que publicaron en una revista científica bastante buena en el año 2011. En su momento, cuando divulgaron este resultado, les insultaron, les llamaron de todo. A mí no sé cuántas veces me han confrontado diciendo no se está cumpliendo. Y pues sí, por desgracia, sí, se está cumpliendo el límite que ellos decían porque además es que era de sentido común. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Para qué necesitas que venga un físico a hablarte de energía, ¿no? Esto mejor que lo dicen los señores economistas. Otro de los problemas que tenemos es que esta transición se basa en un uso intensivo de materiales que no son tan abundantes en el planeta. Alicia Valero es una catedrática de la Universidad de Zaragoza, una referencia internacional en temas de ecología industrial. Ella ha seguido el trabajo que empezó su padre, Antonio Valero, hace ya muchos años. Y ella con su grupo tiene identificados estos 14 elementos químicos de los cuales no hay reservas suficientes en el planeta si todo el planeta tuviera que hacer la transición energética a este modelo de renovable eléctrica industrial al mismo tiempo. No sería posible, no habría suficiente para que todos hicieran esa transformación. Ahora, claro, si nosotros lo hacemos el que venga detrás carré, luego tenemos el problema de cuando tengamos que sustituirlo al final de su vida útil. Pero en particular resulta que no hay suficiente plata y telurio. Esto es un repaso de la clase de química del instituto, esto para que lo tenga un poco oxidado. Bueno, pues no tenemos suficiente plata y telurio para las placas fotovoltaicas, galio e indio para los aerogeneradores de más altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto para las baterías y cobre que necesitamos para todo lo que es eléctrico. Pero de hecho la situación es incluso hasta peor que esta, porque lo que estamos pudiendo comprobar últimamente es que algunas de estas materias están llegando a su pico de extracción, a su máximo de extracción, porque estas materias también tienen su curva de extracción, también llegan a un máximo y empiezan luego a caer. Y en particular parece que ya estamos llegando, si no hemos pasado ya, a los picos de extracción tanto del cobre como de la plata. La plata, que recuerdo, es imprescindible para las placas fotovoltaicas, que ahora sabéis que el precio de la plata se ha disparado en los mercados internacionales y el precio del cobre también. Y además eso es lo que motiva que haya tantos robos de cobre y que yo muchos días llegué al trabajo porque ahí en Cataluña es una pandemia de robos de cobre. Los transformadores, o Pedro también nos podría explicar lo que le pasa a él con la instalación fotovoltaica que tiene él. Bueno, falta cobre. Entonces, claro, sin cobre no hay nada, ¿eh? Sin cobre no hay paraíso. No hay paraíso eléctrico. Y en los próximos años vamos a llegar también a los máximos de extracción de litio, del cobalto y de otros materiales. Entonces, bueno, pues esto evidentemente es un problema gravísimo. Esto, cuando lo comentas, la gente, los promotores del modelo eléctrico industrial se ponen de los nervios y lo niegan. Esto es un hecho. O sea, es que ya, bueno, es negar la evidencia. ¿Pero qué vamos a hacer? El tercer problema que tenemos con la renovable eléctrica industrial es que depende fuertemente de los combustibles fósiles. Aunque su huella de carbono, por supuesto, es muy inferior a los de los sistemas clásicos de producción de electricidad, también es cierto que no se pueden construir y generar estos sistemas sin utilizar energía fósil. No se hace actualmente. El ciclo de vida no se hace utilizando energías renovables, se hace utilizando muchísima energía fósil en todos los procesos de extracción de los materiales en las minas, todo el proceso de purificación, los procesos de refinado, los procesos de fabricación, de mecanización, de instalación, de mantenimiento, desmantelamiento y todas las fases de transporte, pues se utiliza diésel masivamente en la maquinaria,
carbón para hacer el acero, gas para hacer el cemento, etc. Hasta el punto de que algunos autores apuntan que si no hubiera combustibles fósiles, el rendimiento bajaría tanto que esto dejarían de ser fuentes de energía y pasarían a ser sumideros de energía. No está claro si esto es así o no, pero sí que es verdad que cada vez que el precio del petróleo y en general de la energía fósil sube, todas estas compañías entran en problemas graves. Y bueno, la cuestión sigue abierta, pero está claro que no son precisamente autosuficientes en su producción energética. El caso más sangrante de todos es el caso de Gamesa, que como sabréis es una empresa vasca que hace unos años la compró la alemana Siemens, se llama Siemens Gamesa, que forma parte de Siemens Energy, y es una compañía que está teniendo pérdidas de miles de millones de euros cada año, desde el año 22. Y bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Porque hay problemas con la cadena de suministros, el precio de todo, problemas administrativos, pero también porque resulta que sus aerogeneradores terrestres más avanzados, los de la serie 4X y 5X, se rompen. Al cabo de 3, 4, 5 años, tiene una vida útil prevista de 20 años, se rompen. Y eso, claro, como podéis imaginar, los que los han comprado, mucha gracia no les hace. Y bueno, pues esto evidentemente es un problema. Gamesa ha estado sin producir aerogeneradores durante 1 año y medio. Ahora ha empezado a producir un poquito gracias a un contrato con el gobierno vasco. Eso afecta a toda la industria auxiliar, como es normal. Otras compañías como Nordex, que es propiedad de Acciona, o Vestas, también están teniendo problemas estructurales importantes en sus aerogeneradores. Esto, por supuesto, pues desemboca en pleitos, si los podéis imaginar. Y al otro lado del Atlántico, la americana General Electric, pues también ha tenido sus historias. Tienen una demanda por 900 millones de dólares en Estados Unidos por unas turbinas defectuosas que se rompen también en un parque que se instaló en Oklahoma. Y bueno, pues esto es un poco la situación actual. O sea, se está vendiendo la idea de que la eólica, aparte que sus costes operativos son mucho mayores de lo que se suele declarar, estamos teniendo este problema de que se ha pretendido correr mucho. Hablamos de aerogeneradores enormes, gigantescos. No aguantan. No se ha dado tiempo para hacer toda la curva de aprendizaje de la ingeniería que se necesitaba y bueno, ahora estamos metidos en un follón. Yo esto lo conté en el Parlamento de Cataluña en septiembre del año 22. Pero por la razón que fuera, a los diputados y diputadas allí presentes no les interesó demasiado. A mí me han dicho de todo, a mí me han insultado por contar estas cosas cuando están los informes de la propia compañía. O sea, es que al final parece que no sabemos ni leer, pero bueno, quizá algo del problema es eso. Pero bueno, es como que decía aquel, ¿no? Dice, está bien leer. Y dice, pero lo que hay que hacer es leer muchos libros, no el mismo libro muchas veces, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, pues ha habido toda esta intención de ocultar el problema, fundamentalmente porque ha habido un pacto de silencio por parte del poder económico, de las grandes compañías y de los poderes políticos para no comprometer el uso de los fondos del Next Generation, que como sabéis una parte muy importante se ha destinado directo o indirectamente a propulsar todos estos sistemas. Y lo importante era gastar. Y además no nos engañemos, esto está en consonancia pues, con la dinámica propia de España, ¿no? Si estamos en el país de los aeropuertos sin aviones, de las autopistas sin coches, pues ahora tendremos los aerogeneradores sin palas. Pero bueno, esto es trágico y es triste porque una empresa como Gamesa es estratégica. Siemens tiene muchas ganas de cerrarla, todavía no se atreve, pero tiene muchas ganas de cerrarla porque le está dando muchísimos problemas. Y yo creo que necesitamos compañías como Siemens, además que como Gamesa y que estén en España. Y es una desgracia que por este cortoplacismo habitual de los poderes económicos, pues nos encontramos ahora que está en una situación crítica y a punto de cerrar. Y el último problema que tenemos con el sistema de la renovable eléctrica industrial es que está orientado a la producción de electricidad. Y la electricidad está bien porque sirve pues, para hacer funcionar este ordenador, para poner estas luces, este micrófono, que se pueda grabar, que la gente pueda ver este vídeo por YouTube, todo eso está muy bien. A nivel mundial, la electricidad es solamente el 21% de toda la energía final que se consume. Energía final quiere decir energía ya lista para ser consumida. Petróleo es energía primaria. Gasolina, que ya lo puedes poner en tu coche, es energía final. Bueno, pues electricidad es una forma de tener la energía, no es una fuente de energía. En forma de electricidad, en el mundo solo se consume el 21% de toda la energía final. En el caso de España es el 22%. Y lleva décadas oscilando entre el 22 y el 23% de todo el consumo de energía final. Parecido a lo que pasa en otros países industrializados. Tenemos un 70 y muchos por ciento del consumo de energía final que no es eléctrico y además una parte importante de este es de difícil e incluso imposible electrificación y esto se sabe de sobra. Es que yo llevo años hablando de esto, pero más años lleva Pedro hablando de esto, lleva como 20 y tantos años explicando esto mismo. Esto se sabe
Se sabe perfectamente. Está documentadísimo. Aparte, se ha hecho un modelo de transición pensando que teníamos unas tecnologías que no tenemos. Y en particular, pues se ha pensado que había dos tecnologías palanca que iban a ser disruptivas y que nos iban a permitir hacer esta sustitución energética y que se consumiera más electricidad y esta de origen renovable, que es el tema del coche eléctrico. Yo creo que a estas alturas ya nos hemos dado cuenta que el coche eléctrico tiene su nicho de utilización, pero no es un vehículo para las masas, no es un vehículo para todo el mundo, ¿no? Y además hay bastante discusión ahora mismo precisamente con esto. Y la otra tecnología disruptiva que lo iba a cambiar todo era el hidrógeno verde, que si os acordáis, hace 2 años era impresionante el coñazo que daban con el hidrógeno verde, es que prácticamente cada día te desayunabas con una sopa de hidrógeno verde. Y ahora, si os fijáis, se va hablando, pero cada vez menos. Y además, de manera discreta o no tan discreta, van cayendo proyectos. Por ejemplo, ArcelorMittal ha dicho que no va a utilizar hidrógeno para hacer acero verde en Asturias. O, por ejemplo, Repsol ha dejado caer la idea de tener una unidad de hidrógeno verde en Puerto Llano, ¿no? Siguen tirando algunos proyectos adelante, se considera una infraestructura estratégica europea. Bueno, hay muchos intereses económicos en juego, pero evidentemente esto no va a ningún lado porque el hidrógeno verde es un pésimo vector energético. Es ineficiente en su producción, se pierde la mitad de la energía y además es una sustancia corrosiva, explosiva, con alta temperatura de llama. Como es una molécula muy pequeña, se escapa a los recipientes, no lo puedes poner en recipientes de acero porque reacciona con el carbón y se lo come. En fin, es que lo tiene todo. Y además, bueno, pues es eso, es que cuando estás pensando en utilizarlo en vehículos, como tiene muy poca densidad energética, tienes que comprimirlo muchísimo a 700 atmósferas, con el peligro que eso comporta, tienes que refrigerarlo, es horrible, es horrible. Ahora mismo hay una gran pérdida de fe en el hidrógeno verde. De hecho, Alemania, que era quien apostaba fuertemente por el hidrógeno verde, se está retirando, ya no tiene interés en seguir con esto porque han visto que no va a ningún lado. Con lo cual ahora pues nos dejan con el culo al aire, porque además es eso, no estamos consiguiendo aumentar el consumo energético asociado a estas tecnologías blancas porque realmente no teníamos una manera de electrificar la sociedad, por más que se ha insistido y se habla de esto y la digitalización y todas estas cosas, todo chorradas. Pero es que además lo que es más grave todavía es que si tú miras el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea y en el conjunto de la OCDE, no en otros países sube, pero en España, en la Unión Europea y en el conjunto de la OCDE, el consumo de electricidad está cayendo desde el año 2008. Son 17 años de caídas. Como veis en la curva de la izquierda, ¿vale? No es una línea recta, hay oscilaciones, pero hay una tendencia hasta el 2008 y otra tendencia a partir del 2008. Que esta tendencia decreciente está asociada sobre todo a la desindustrialización. Y esto pasa igual en el conjunto de la Unión Europea, que es la curva que veis a la derecha, y de la OCDE. Hay un proceso de desindustrialización, de destrucción de industria, que es el principal consumidor masivo de electricidad. Entonces, ahora tenemos una situación que es bastante ridícula en el caso del Estado español, y es que en este momento, en diciembre del año pasado, teníamos 132 gigavatios de potencia eléctrica instalada, que es toda la electricidad que se podría generar en un momento. Si todos los sistemas funcionasen a tope, todos, los renovables, todo, se podrían llegar a producir hasta 132 gigavatios de potencia eléctrica, cuando el consumo medio en España en este momento es 5 veces menos, es de 26,5 gigavatios, con picos de consumo en algunos momentos del verano y del invierno que llegan hasta los 41 gigavatios, que igualmente es la tercera parte de todo lo instalado. Lógicamente, y sobre todo cuando tienes mucha renovable, necesitas tener redundancia, porque evidentemente de noche no tienes fotovoltaica, cuando no sopla el viento no tienes eólica, entonces tiene que haber más instalado que justo lo que necesitas en los momentos de más consumo. Pero tampoco puede ser una redundancia enorme, porque si no, simplemente no es rentable. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Que a veces se produce mucho, pero no se puede meter toda la red porque no hay tanto consumo. Y entonces, bueno, pues lo lógico hubiera sido quedarnos en unos 80-90 gigavatios, que es lo que estuvimos muchos años, que no da ningún problema, y tenemos 132. Pero es que están diciendo que van a instalar otros 30 gigavatios más de aquí al 2030. Y yo os digo una cosa, eso no va a pasar. Esto se ha estado diciendo, todavía vemos los planes que anuncia el gobierno y todo esto, y el PENIEC y todas estas. No va a pasar. Esto no va a pasar porque esto era una gran burbuja que está reventando. Porque lo que está pasando es que hay muchas horas en las que hay un exceso de producción de electricidad renovable y no se puede consumir, y los curtailments, que es el momento que hay parte de la electricidad que no se puede poner en la red porque no hay consumo, llegan en algunas horas al 71% de toda la electricidad generable, y luego por la noche no hay generación. Con lo cual, tienes un problema enorme de descompensación.
Y para acabarlo de grabar, pasó esto. Esto que veis aquí es la curva de producción y de consumo de electricidad de España el 28 de abril pasado, que es cuando se produce el apagón. Y es muy gracioso porque, bueno, se lleva diciendo muchos meses, es que no sabemos exactamente lo que pasó. Digo, mira, la causa inmediata, de hecho se tiene bastante idea de qué fue lo que pasó, pero bueno, esto es algo irrelevante, es la chispa que desencadena el proceso. Pero la causa última, la razón final por la que pasó esto, se conoce de sobra y se ha conocido desde el primer día. A mí me hizo mucha gracia que le hicieron una entrevista a la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, a los 3 días del apagón, porque esto es como la muerte de Jesucristo, al tercer día resucitó, estuvo sin decir nada 3 días, y de repente apareció una entrevista que le hicieron en El País, y os lo juro, la podéis buscar la entrevista. En la misma entrevista hay un momento en el que ella dice, aún no sabemos cuál ha sido la causa del apagón. Dice otra frase que no recuerdo cuál es, y la siguiente frase que dice es, hemos aprendido la lección, esto no va a volver a pasar. Y qué tomadura de pelo es esta, ¿no? Y es verdad que han aprendido la lección, porque evidentemente ellos tienen una buena comprensión de cuál es la causa última, ¿no? No de lo que es la chispa, pero sí que ha sido la fragilidad del sistema, proviene del hecho de cómo se ha instalado la energía renovable, y esto es conocido desde hace muchos años. Hasta también comenté esto en el Parlamento de Cataluña en el año 22, me dio para mucho, aunque luego resulta que la noticia de la Agencia Catalana ¿cómo se llama esto? La Agencia Catalana de Noticias no dijo que yo estuviera. Aparentemente no estuve allí, pero bueno. Y bueno, esto se sabe desde hace mucho tiempo, que el problema que ha habido es una normativa europea muy laxa, traspuesta a la normativa española, que ha permitido que los sistemas renovables se instalen con menos sistemas de estabilización que los convencionales, porque una central convencional tiene ciertos sistemas que están pensados para garantizar la estabilidad de la producción. Y los parámetros que se le han exigido hasta el año 22 a la energía renovable han sido mucho más laxos. Y eso en particular ha hecho que se adaptan mal a los problemas que a veces se presentan en una red eléctrica, porque a veces hay problemas. No es que las renovables generen la inestabilidad, pero sí que es verdad que no se adaptan, ¿no? Argumentos pueriles que hemos oído durante estos meses, no, pero ha habido días en los que se ha producido más energía renovable y no ha pasado nada. Yo digo, bueno, esto es como el tío que te dice, mira, yo el otro día fui de noche por esa carretera sin luces y no me pasó nada. Digo, repítelo mucho, a ver qué te va a pasar. No, pues es que es esto. Esto es un problema conocido, se ha explicado 1000 veces y demás. ¿Cuál es el antídoto? La lección que decía Beatriz Corredor que ha aprendido. Es muy sencillo. Ahora continuamente estamos produciendo cierta cantidad de electricidad, no os creéis que muy grande, pero por lo menos un 10% de toda la electricidad que se genera en España se genera quemando gas. Porque son esos sistemas que sirven para la estabilidad que no la pueden dar las renovables. O sea, dicen, no, porque es que el sistema español es obsoleto, las renovables pueden dar estabilidad. Mentira. O sea, muchas de las noticias que veis en la prensa son simple y directamente mentira. Son manipulaciones bastante arteras de cuál es la situación real y más ahora que empieza a haber cierto nerviosismo en el sector. Claro, esto hace que todavía quede menos sitio para renovables, ese 10% hace daño. Y además eso ha hecho que se queme más gas y que evidentemente se encarezca el recibo de la luz, con consecuencias pues, que no son positivas, evidentemente. En cualquier caso, ¿dónde estamos ahora? Pues toda esta burbuja de la renovable eléctrica industrial simplemente está reventando. Hace ya un año, bien, que los grandes capitales están huyendo de la inversión renovable, ojo, no en España, en todo el mundo, porque ya han visto que no quedaba mucho más negocio para desarrollar, que ya estábamos tocando los límites de lo que se podía hacer. Esta noticia es de 2 semanas antes del apagón, antes. Y ya estaban ahí intentando colocar, como el que no dice nada, 50 gigavatios de proyectos solares. Porque realmente es que se veía que esto no iba a ningún lado. La eólica, pues también tiene sus problemas, que además este señor, el Donald Trump, pues se encarga ya de agravar. Tienen costes mucho mayores, es todo mucho menos rentable. Bueno, un poco lo que se está viendo. Esta noticia, que es de hace 2 meses, a mí me encanta porque es todo un ejercicio de deconstrucción, ¿no? Iberdrola y Endesa confirman el pinchazo, que te dice la palabra pinchazo y ¿en qué piensas? Burbuja, ¿no? Pero evitan poner la palabra burbuja. El pinchazo mundial de la inversión renovable. Primero, mundial. No es culpa nuestra, es de todos, ¿eh? Y nos dicen, no salen las cuentas, todo compungido. Llevamos años diciéndolo. No salen las cuentas. Y ahora estos parece que se acaban de enterar. Bueno, evidentemente ya están construyendo un relato para justificar lo siguiente que van a hacer, que obviamente es desinvertir masivamente en esto. Hay compañías como Engie, por ejemplo, que ha cerrado todos sus proyectos de solar en todo el mundo. Este se retira de un montón de proyectos eólicos, sobre todo Marina,
en todo el mundo, etcétera, etcétera. Esto no lo voy a comentar porque esto sería bastante largo por sí mismo. Y esta noticia, os tengo que decir que desde fuera de Madrid es prácticamente un insulto. Yo que me he pateado todo el estado, viendo además un montón de atropellos que se han hecho por todos los lados, que ahora la Comunidad de Madrid dice que tiene que proteger el 96% de su territorio y la razón es para proteger los cultivos tradicionales de vid y olivo, como si el resto no hubiera y no se los estuvieran pasando por el Arco del Triunfo. Pues bueno, esto también, pero en todo caso esto es un poco la guinda del pastel del follón. Entonces, esto se acaba. Nadie va a reconocer que la han cagado. Nadie va a reconocer que esto se acaba. Va a seguir habiendo algunos proyectos que van a tirar adelante por inercia administrativa, porque ya se han licitado, porque ya hay presupuestos, porque las constructoras, como es lógico, quieren cobrar. Hay una componente muy fuerte de burbuja de ladrillo 2.0 en todo esto, pero no vais a ver grandes cantidades de proyectos nuevos. De hecho, hacia donde va a evolucionar lo poco que va a quedar de negocio asociado a la renovable eléctrica industrial es hacia dos cosas. Hacia los servicios de capacidad, que es para compensar el desaguisado de que la red está completamente desestabilizada, y hacia la inteligencia artificial, es hacia donde se quieren refugiar ellos en los próximos meses, pero esto da mucho menos negocio que todo lo anterior. Y vamos a ver cosas, pues bueno, como la repotenciación de parques eólicos antiguos, cambiar aerogeneradores menos eficientes por otros más grandes, más eficientes, y el resto pues va a estar asociado a poner baterías, bien en parques híbridos, o bien directamente bancos de baterías, centrales reversibles, que ya comienzan a ser una plaga, por ejemplo, pues en mi León natal, compensadores síncronos y otras cosas que sirven para aportar estabilidad a la red. Pero esto tiene un problema. Nada de esto realmente es una producción de energía. Esto no es una ganancia, esto es un coste. Esto es un coste añadido. Hacer todo esto y las cosas que se tiene que hacer, aparte del coste económico enorme de hacerlo, supone un coste constante. Con lo cual, realmente aquí estamos hablando de encarecer la electricidad para intentar mantener este sistema. En cuanto a la inteligencia artificial, que ahora están con lo que no cagan, es una burbuja enorme que va a acabar reventando más pronto que tarde. Yo creo que más de hecho va a ser pronto. Por ejemplo, OpenAI está perdiendo ahora mismo 26.000 millones de dólares al año. Hay unas expectativas enormes, se ha creado una burbuja fantástica, pero el gran problema que tiene la inteligencia artificial es que tenemos muy claros sus enormes consumos de electricidad, de agua y de materiales, de componentes, de chips, que ahora se están encareciendo y empieza a haber escasez. Escasez que, por cierto, empieza en 2019, pero esto nadie se da cuenta. Y el problema fundamental es que ¿cuál es el modelo de negocio para ganar dinero con ellas? Y no lo hay. Es que no lo hay. Pones un precio. Si el precio es suficientemente alto para compensar los costes, la mayoría de la gente no lo puede pagar. No hay un punto de equilibrio en la curva de Laffer. Con publicidad, ¿no? Es que no hay manera. No hay manera. Entonces, esto evidentemente va a reventar, porque los inversores al final, lógicamente, no quieren tirar más dinero, quieren recuperar su inversión y si no, pues lógicamente se van a sacar los ojos y los higadillos. Con lo cual, todo esto va a ir a una escala mucho más pequeña. Como digo, nadie va a reconocer nunca que la han cagado. Todavía veréis algunos proyectos estratégicos, alguna, no sé qué. Pero esto ya no va a ser lo que era antes, ni mucho menos, ¿no? Va a haber una retirada. A mí esto me preocupa porque además yo creo que puede causar bastante descontento en la población cuando se vea que este modelo de transición ha fracasado, a pesar de que se niegue. Porque, claro, la gente dirá, nos han estafado con la transición renovable, lo cual es medianamente cierto, no es del todo cierto, pero tiene una parte de razón. Por tanto, el cambio climático es una estafa que no. Pero bueno, es que estamos en estas discusiones absurdas en las que estamos entrampados. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues vienen cosas muy feas, ¿no? Vaya hombre. En primer lugar, tenéis que entender que estamos en medio de un proceso de desindustrialización muy fuerte. Esto que veis aquí es desde el año 93 la curva de producción industrial de Alemania. Y como veis, pues iba subiendo, hubo una gran inflación justo antes del estallido de la burbuja del 2008, cae la burbuja, cae, pero luego se va recuperando, va siguiendo y fijaos que el cambio de sentido es hacia el 2017. No coincide para nada con la narrativa que se hace habitualmente. Es decir, ya en el año 19, antes de la pandemia, ya se veía que empezaba a haber problemas de escasez de muchas cosas, porque estos problemas llevan tiempo arrastrándose. Y Alemania ha ido cayendo, claro, luego ya, pues con todo lo que ha pasado, el gasoducto este que voló alguien, no sabemos quién, y todas estas cosas, bueno, pues como veis está cayendo en picado. La base de la fortaleza económica de Europa se basa en la fortaleza industrial de Alemania. Alemania está desesperada porque no encuentra un modelo industrial, necesita energía barata y no tiene quien se la dé. Y entonces, bueno, después de darle muchas vueltas, apostaron fuertemente por el modelo de renovable eléctrica industrial y por hidrógeno verde, que la idea era comprárselo barato a los pringados que lo produjeran, nosotros entre ellos.
ya han visto que esto no va a ningún lado. Y entonces vamos a pasar al plan B. El plan B que yo he sabido que íbamos a ir allí algún día, hace 15 años, y por desgracia, pues ahora ya estamos llegando aquí. ¿Y cuál es el plan B? El plan B es, vamos a quemarlo todo. Pero en el sur de Europa. Es decir, vamos a sacrificar España, Italia, Grecia, estos países de mierda que no sirven para nada, donde, por desgracia, vivimos nosotros. Lo mismo que se ha hecho pues, con otros países en otras latitudes, pues ahora nos va a tocar a nosotros. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está empezando a pasar ya? ¿Qué es donde se está metiendo el capital? ¿Qué es lo que ahora mismo está floreciendo como setas por todo el territorio del Estado? Biogás. Biogás es convertir materia orgánica en betano. Te dicen, esto deja luego un pozo que se puede utilizar como abono, produces gas natural, todo esto es fantástico, chipirende, verde, sostenible, reduce las emisiones de CO2 y tal. Todo mentira, por supuesto. Todo mentira. Y además es una actividad fuertemente contaminante. Y cuando tú miras los volúmenes de residuos que quieren procesar, te das cuenta de que no se produce suficiente mierda, porque esto es mierda lo que se procesa ahí, en España. Así que lo que van a hacer es enviarnos mierda desde Europa. Nos vamos a convertir en el pudridero de Europa para que se produzca un gas. Y además estas instalaciones no son económicamente rentables, con lo cual nos van a comprar el gas por debajo de precio. Con lo cual nos vamos a quedar con todo el impacto ambiental y encima nos vamos a arruinar. Pero esto no se acaba aquí. El siguiente paso, que en León nada más ya están dando pasos de gigante en esa dirección, es la biomasa. Que te hablan de restos de poda y de rastrojos. No nos engañemos, biomasa es una manera pija de decir leña. Van a por los bosques. Y el objetivo es no tanto el tema de producir calor y electricidad, que lo que están diciendo ahora, el objetivo real siempre ha sido convertirlo mediante el proceso de Fischer-Tropsch, que es una cosa que inventaron los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, en combustibles parecidos al petróleo. Porque es lo que necesitamos. Recordad, hay una crisis de diésel que tarde o temprano nos va a atenazar. No hay que decir, el proceso de Fischer-Tropsch es un proceso muy ineficiente, con lo cual, evidentemente, esto se pierde dinero aquí. Da igual, porque ellos no lo van a pagar, los alemanes no lo van a pagar, lo vamos a pagar nosotros. Es muy contaminante y consume mucha agua, que en España precisamente no nos falta. El objetivo es quemar nuestros bosques. Y esto es algo que tenéis que empezar a entender. Van por nuestros bosques. Y recordad una cosa fundamental. Aquí vivís en una gran urbe, pero el bosque es la vida. El bosque es el responsable de mantener la mayoría de los ecosistemas que tenemos en España. El bosque regula el ciclo del agua, el ciclo corto del agua, reduce las temperaturas. El bosque evita las escorrentías, la erosión del terreno. Si no hay bosque, esto se convierte en un desierto y esto se acabó. Y es por lo que van. Su plan es, vamos a arrasar los bosques, después vamos a plantar eucaliptos y especies de crecimiento rápido, como han hecho en Galicia, que dejan el suelo acidificado y al cabo de 5, 10, 15 años, los que sean, aquí ya no crece nada. Este es el plan. Este es el plan. Es, la psicopatía habitual, pero llevada al su último extremo. Esto en medio de la situación que ya estábamos. Antes he comentado el caso en Bolivia, en Nigeria, al otro lado del charco. Tenemos Nigeria. Nigeria es un país del que aquí en general sabemos poco, pero es uno de los principales proveedores de petróleo de España. Algunos meses es el principal proveedor de petróleo. Siempre nos aporta como el 14% de todo el petróleo que consumimos. Nigeria ya no tiene suficiente petróleo como para al mismo tiempo alimentar las exportaciones y dar combustible a sus nacionales. Y Nigeria, pues es un país superpoblado, tiene 230 millones de habitantes, que es la quinta parte de la población de toda África. Y es un auténtico polvorín. Tened presente que el día que haya una guerra, una revolución en Nigeria, al cabo de 2 semanas va a haber problemas de suministro de gasolina y de diésel aquí. Tenedlo presente, porque esto va a pasar. Y pues esto es un poco el torbellino en el que estamos metidos. Vamos a acabar de una manera positiva y un poquito pasados de tiempo, como siempre hago, perdón. Otro modelo de transición energética es posible. Desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía renovable, existen modelos de aprovechamiento de la energía renovable que no son eléctricos, que la idea no es que sustituyan a los eléctricos, sino que lo complementen en aquello que el eléctrico no puede dar. Son sistemas basados en tecnologías probadas. Hemos hecho funcionar fábricas con la energía, con el impulso mecánico hidráulico de los ríos, fábricas textiles, pequeñas siderurgia, molinos papeleros, de todo. Y eran perfectamente rentables y perfectamente funcionales, y otras cosas que hemos hecho. Este tipo de sistemas no necesitan materiales escasos que hay en el planeta, ni patentes que tienen otros países. Son sistemas que, de hecho, además se aprovechan mejor, tienen mayor rendimiento el aprovechamiento de la energía renovable.
tienen escalas más humanas, son mucho más fáciles de instalar, de mantener y de desmantelar, tienen menos impacto ambiental y además generan riqueza localmente, ¿no? Y aprovechan lo mejor de la energía renovable, que es muy democrática, que llega igual por todos los lados. Pero tiene un problema. Te obligan a vivir con los ritmos de la naturaleza. Y por tanto no permiten mantener esta idea absurda de que podemos crecer infinitamente en un planeta finito. Y aunque pueden proporcionar suficiente para satisfacer las necesidades de todos, no pueden proporcionar lo que necesitan unos pocos para satisfacer su codicia, que en el fondo es el problema al que estamos. Desde el punto de vista social, otro tipo de sociedad es posible. España podría producir suficientes cereales, incluso en escenarios de cambio climático, como para alimentar a su población y el ganado que necesita su población, manteniendo una dieta semejante a la actual. Para producir cerdos para exportar a China, no. Pero para alimentarnos a nosotros sí que lo podemos hacer si recuperamos esa idea clave de la soberanía alimentaria. Yo no conozco ningún estudio científico que nos muestre una fuente de energía mágica que permita mantener este tinglado tal cual, pero sí que conozco algunos estudios que nos muestran que podríamos mantener un nivel de vida, una calidad de vida semejante a la que tenemos ahora mismo en España, consumiendo la 10ª parte de la energía y de los materiales que estamos consumiendo, porque la mayoría se desperdician. Y eso es algo que realmente sería objetivamente conseguible. Podemos mejorar muchísimo la eficiencia del transporte terrestre apostando por el verdadero vehículo eléctrico, que es el tren electrificado, que es lo más eficiente y se sabe de sobra, en vez de desmantelarlo, cargarlo y degradarlo como se está haciendo ahora. Podemos hacer una electrónica virtualmente eterna. Yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y lo que se lanza al espacio, los circuitos esos son realmente muy duraderos. Nos acaban friendo porque en el espacio hay mucha radiación, pero duran muchísimo. ¿Os acordaréis que hace unos meses la sonda Voyager, que se envió al espacio hace más de 45 años, envió una señal de vuelta a la Tierra? Todavía está funcionando. Sin necesidad de ir al espacio, es posible que alguno o alguna de vosotras tenga un teléfono Nokia en un cajón que aún funciona. Cuando nos da la gana, somos capaces de hacer las cosas bien. El problema es la obsolescencia programada por intereses económicos, el uso y el tirar. Podemos incrementar muchísimo el reciclaje ya desde el diseño. Podemos reducir mucho el volumen de residuos y reaprovecharlos tendiendo a ese ideal de la economía circular al que nunca se va a llegar porque siempre va a haber pérdidas, pero acercándonos más. Y en última instancia es evidente que el planeta no puede contener una cantidad infinita de humanos y posiblemente no puede mantener sosteniblemente los 8.200 millones de personas que somos ahora mismo. Pero ahí los demógrafos lo que nos cuentan es que la mejor manera de conseguir el control de la demografía es dando educación a la gente, ¿no? Se ve que es mejor anticonceptivo una tabla de multiplicar que no un condón. Y aparte, pues hay que conseguir que las mujeres se emancipen y que puedan tomar decisiones sobre su vida reproductiva, cosa que igualmente es una cuestión de justicia social. Propuestas de reindustrialización pensando en cuál debe y puede ser nuestro futuro. Tenemos un montón de materiales de alta calidad en nuestras chatarrerías. Sabéis que ahora mismo Estados Unidos y China se disputan nuestra chatarra, la chatarra española. Esto es una cosa muy curiosa. Y lo gracioso es que antes de ese movimiento, que algo te tendría que dar a pensar, España no hace nada. Diciendo, no, perdón, mi chatarra es mía. O sea, ya que hemos expoliado a otros países, la tenemos aquí, pues la vamos a aprovechar. Y luego tenemos un montón de materiales que en el futuro, por ejemplo, como va a haber muchos menos coches, pues vamos a poder aprovechar. Imaginad esta señal de stop, oye, hay todo el acero que tienes, ¿no? O yo qué sé, estos semáforos, ¿no? Los cables de cobre que tiene dentro, todas estas farolas que van a iluminar algo que no vale para nada, pues ahí tenemos un montón de materiales que hay que aprovechar. Habría que reconvertir las fábricas de vehículos para la fabricación de ferrocarriles, tranvías y similares, que va a ser una parte importante de lo que va a haber. Ciertos vehículos autónomos que seguramente van a ir como motores de combustión interna, ¿eh? Pero evidentemente, pues lo del grueso pues tendrá que ir para aquí, ¿no? A mí una cosa que me obsesiona, que no le interesa prácticamente a nadie, pero que yo creo que es fundamental, es conseguir una microelectrónica sostenible. Porque no podemos mantener la microelectrónica actual, me sabe mal, es completamente imposible. Depende de muchos materiales que son muy escasos, es energéticamente muy demandante, demanda de mucha agua. Y esto va a caer, ya está empezando a caer. Todo este problema de escasez de chips que tenemos ahora tiene mucho que ver con esto. Esto empezó en el 19 en realidad, o sea, tiene cierto recorrido. Mi objetivo sería conseguir reglas de una micra, conseguir llegar a un Pentium, porque yo, que llevo muchos años programando, yo 41 años programando, que se dice pronto, yo si llegamos al Pentium, yo estoy seguro que podremos mantener los sistemas de control y de cómputo que utiliza la sociedad moderna, que mucha gente no se da cuenta, pero dependemos críticamente de toda esta electrónica. No sé si se puede conseguir, pero yo creo que habría que hacer una gran apuesta en esa dirección. Hay que integrar la captación de la energía en el sitio donde se produce, porque esto es lo más eficiente. Y esto es lo que históricamente se hizo y esto es lo que realmente consigue la mejor capacidad de transformación, aparte de que crea riqueza localmente. Y en última instancia hay que localizar e integrar la producción para que los circuitos sean lo más cortos posibles
tanto la producción de alimentos como de todo lo demás. Lo que viaje más tiene que ser aquello que tiene mayor valor añadido, que es más difícil de producir aquí. Las cosas que se pueden producir más cerca es el tipo de cosas que hay que intentar producir siempre lo más cerca de su lugar de consumo. Acabo ya. La transición energética es necesaria, es urgente y es ineludible. Es las tres cosas. Es necesario hacer esto. Es urgente hacerlo por los problemas de escasez energética, pero también por los problemas ambientales tan graves que tenemos. Y además es ineludible. Si, como digo, mañana hay una revolución en Nigeria y aquí hay que empezar a racionar diésel, pues es que da igual, como te pongas. Esto no es una cuestión de conciencia ambiental, es que esto nos viene encima sí o sí o sí. Da igual lo que uno piense o quiera o le parezca. Este modelo de la renovable eléctrica industrial, porque se ha apostado, no funciona y lo que ha provocado es una gran destrucción ambiental y social sin que haya realmente un beneficio energético y económico, ha sido una gran burbuja especulativa. Ya empieza a ser demasiado evidente esta burbuja, pero ahora ya vamos a otras que tampoco van a dar rendimiento, pero que además pueden causar una gran destrucción ambiental justo en el momento en el que más tendríamos que hacer por preservar nuestro medio ambiente, porque va a ser lo que en el futuro nos va a permitir ser viables. Pase lo que pase, la energía va a ser cada vez más cara y más escasa. Por tanto, es necesario que haya una disminución de la actividad metabólica de la sociedad, acorde con estos límites que nos impone el planeta, tanto ambientales como materiales. Cosa que no va a ser posible si no hay una reforma radical de nuestro sistema socioeconómico y un cambio también radical de todos los valores culturales en los que sustenta. Y en última instancia, y por poner nombre a las cosas, ¿no?, que está la frase que en otros contextos es la más polémica, que es natural, que es el capitalismo es inviable, pero esto lo sabemos de toda la vida. El capitalismo es insostenible. Es un sistema orientado al crecimiento en un planeta que es finito. Como decía Edward Abbey, un biólogo, crecer por crecer es la ideología de un tumor. Pero por desgracia también es la ideología de nuestros ministerios de economía que buscan que cada año pues crezca el PIB y crecer y crecer y consumir y consumir y consumir. Y no es posible. Delante de esto, la única vía practicable y lógica para los países sobredesarrollados como es el nuestro es el decrecimiento, que nos lleve a unos niveles de consumo de energía y materiales intentando no reducir el nivel de vida, que ese es el punto más clave. Y hasta el punto de que se reduzcan a un nivel que ya sean realmente sostenibles, ¿no? La propuesta del decrecimiento es una propuesta que se caracteriza por ser radicalmente democrática y que lo que busca es planificar este descenso a estos niveles de sostenibilidad. Ahora mismo, precisamente como está cogiendo bastante brío la idea del decrecimiento en la población española y en Europa en general, algunos actores económicos y políticos han empezado a decir, claro, es que el decrecimiento es empobrecimiento. No, señor. Es justo lo contrario. Empobrecimiento es lo que tenemos aquí ahora en Madrid, sobre todo para la gente joven. Empobrecimiento es tener que pagar 1.300 euros al mes por un piso de 50 metros cuadrados, como está pagando mi hija en Barcelona, para compartirlo entre dos chicas. Y que obliga a que la gente comparta que toda la vida un piso. 1.300 euros, que ahora mismo es lo mismo que el salario típico en Barcelona. Y esto en una situación en que los trabajos son cada vez más precarios y son trabajos cada vez peor pagados. Y encima tienes inflación de la energía, inflación de los alimentos. Evidentemente, la gente joven ni se plantea tener un coche, ni tener una familia, ni tener nada. Si esto no es empobrecimiento, yo no sé qué lo es. En este momento, en la sociedad española estamos viendo un proceso clarísimo de empobrecimiento y de sacrificio de las posibilidades de vida de la gente joven. Tú cuando eres joven es cuando tienes ilusiones, proyectos, ¿no? Proyectos de vida. Y no se les está robando esto literalmente a la gente joven. La propuesta del decrecimiento es decir, mira, no vas a ser rico, pero vas a poder tener un trabajo digno, vas a poder tener una vivienda digna, vas a poder formar una familia si así lo quieres y vas a poder tener una vida que merezca el nombre de tal y no una mera supervivencia. Básicamente se ofrece una salida a todo este problema, a este embolado. Por eso digo que el decrecimiento es justo lo contrario del empobrecimiento. Empobrecimiento es lo que se le está ofreciendo sobre todo a la gente joven en este momento. Y esto es lo que os quería contar. Gracias por vuestra atención. Si me queréis hacer preguntas, estaré encantado de responderos.